Bueno, bienvenidos a Lógica y Computabilidad. Mi nombre es Santiago Figueira. Yo soy el profesor que va a estar a cargo de estas clases virtuales. Como saben, este cuatrimestre va a ser completamente atípico, va a ser distinto a todo lo que están acostumbrados. Para los docentes va a ser distinto también. Yo, por ejemplo, ahora estoy dando clases descalzo y más importante, no los tengo a ustedes enfrente, entonces no puedo seguir, ver sus caras y entender, bueno, si me van siguiendo o no. Eh, Como di muchas veces lógica, voy a tratar de anticiparme las preguntas que podrían surgir. De todos modos, vamos a implementar algún sistema de consultas, entonces yo quiero que ustedes vean esta clase en sus casas y después me hagan las consultas, eh, ya vamos a ver cómo, y yo antes de la próxima clase trato de responder a todas esas consultas para todos. Para los estudiantes también es distinto, por supuesto, porque no van a poder preguntar cuando surgen las preguntas, y esa es la gracia de las clases. Bueno, no va a ser lo mismo, pero vamos a pilotearla. Lógica es una materia linda, no muy difícil, tranquila, así que vamos a poder cursarla de esta manera. Entonces, lógica y computabilidad tiene dos temas, lógica y computabilidad, que están muy relacionados entre sí. A mí me gusta empezar por la parte de computabilidad. Computabilidad es en realidad el estudio de los métodos efectivos, de los procedimientos mecánicos, de los procedimientos automáticos, lo que eso quiera decir. Y trata de estudiar lo que una computadora puede, y en realidad sobre todo lo que una computadora no puede computar, y no porque se quede sin memoria o porque tome demasiado tiempo en llegar a la solución, sino por una razón mucho más fundamental, que es por la naturaleza misma del problema que se intenta resolver. Hay problemas que, por su misma definición, resultan imposibles de ser resueltos en una computadora. De eso se trata eh, el inicio de la computabilidad, sobre los métodos efectivos. La otra parte es la parte de lógica. Lógica a su vez se divide en dos partes, la lógica proposicional y la lógica de primer orden. La lógica proposicional es la que habrán visto en el CBC, esto de P o Q implica R. Bueno, es una lógica que puede hablar sobre propiedades y sobre cómo conectar esas propiedades con operadores booleanos. Y después la parte más jugosa en realidad de lógica que vamos a estudiar es la lógica de primer orden. Acá hay una distinción entre las propiedades y los elementos que cumplen las propiedades. Y es una lógica que tiene los cuantificadores que conocen, ¿no? Para todo, X, tal cosa. Bueno, eso predica sobre todos los elementos y les piden que cumpla X o existe un elemento tal que, bueno, tiene estos cuantificadores de universales y existenciales que hacen a la lógica mucho más interesante. Eh, y acá sí van a haber unas ideas nuevas, ideas interesantes como la demostración del teorema de completitud o las consecuencias del teorema de compacidad. Eh, entonces, yo siempre recomiendo que, bueno, lean, que estudien de los libros. Los libros que yo recomiendo para la parte de computabilidad son el Davis, Sigali y Weyuker, y para lógica proposicional, el libro de Hunter, y para lógica de primer orden, el de Enderton. Yo sé que es complicado en esta situación ir a los libros, solo puedo decirles que sean creativos. Entonces, bueno, quiero empezar con la primera clase. La primera clase es una clase sobre máquinas de Turing, sobre un modelo particular que se llama máquinas de Turing. Acá el tema es
que es lo primero que tenemos que pensar cuando empezamos a estudiar computabilidad, es cómo definimos esta noción intuitiva que tenemos de método efectivo, procedimiento mecánico, automático, realizable. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se puede formalizar en términos matemáticos? Y lo que voy a presentar en esta clase es justamente un modelo de cómputo, una manera de formalizar esta idea de procedimiento efectivo, que son las máquinas de Turing. Entonces la historia empieza así. A principios del siglo XX, fines del siglo XIX, empieza a haber un interés de algunos matemáticos por los fundamentos de la matemática. Y entre ellos Hilbert, tuvo una participación muy importante. Hilbert buscaba en esa época, buscaba un montón de cosas en matemática y tenía un montón de preguntas abiertas. Algunas tienen que ver con computabilidad. Estas son las dos, y con lógica. Estas son las dos que les quiero comentar. Estas dos preguntas muy generales de Hilbert eran las siguientes. Una era sobre la completitud de la aritmética. La idea era, él decía, formalicemos la matemática, formalicémosla al mayor grado que podamos. Entonces decía, bueno, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con cuáles son los símbolos que vamos a usar en matemáticas. Bueno, muy bien, son estos símbolos, tienen que ser finitos símbolos. Después, veamos cuáles son las fórmulas que podemos construir en matemática. No cualquier enunciado va a ser un enunciado válido, solamente algunas fórmulas matemáticas. Y después, construyamos sobre eso un mecanismo deductivo, pongámonos de acuerdo en cuáles son las formas correctas de razonar en matemática. Y así obtendremos un montón de teoremas, es decir, aquellos enunciados que surjan de este lenguaje formal para construir fórmulas y también de las reglas que permiten inferir nuevas fórmulas a partir de otras. Esos serán los teoremas. Y él decía, bueno, tenemos que hacerlo de forma tal que los teoremas coincidan con las verdades matemáticas, con lo que de verdad pasa en la matemática. Yo sé que en este punto no es muy fácil de explicar y ustedes no entienden, pero no importa, cuál es la diferencia entre verdad matemática y teorema. Eso va a quedar claro, es sutil la diferencia, no es nada fácil, y eso va a quedar claro después de que estudien esta materia. Por ahora, solo quiero que comprendan que son dos nociones distintas. Una es la noción de verdad matemática, de algo que sucede en un modelo particular, en un objeto matemático particular, y otras son aquellas fórmulas que pueden ser derivadas usando un sistema axiomático, es decir, usando reglas para construir nuevos teoremas a partir de otros teoremas. Y él buscaba entonces un sistema axiomático completo, es decir, un sistema axiomático que permitiera capturar todas las verdades matemáticas, ¿no? Que era algo, bueno, claro, razonable. Si formalizamos todo, podríamos hacerlo. Y después la otra pregunta era la pregunta acerca del problema de la decisión, que se conoció con el nombre de Entscheidungsproblem, que era el siguiente. Hilbert decía, bueno, una vez que hayamos formalizado la matemática, entonces podemos tratar de pensar en construir una máquina. Él no estaba preocupado por construirla físicamente, ¿no? Materialmente, pero quiero decir, podemos diseñar por lo menos una máquina que recibiera como entrada, como input, una fórmula de este lenguaje que ya formalizó, y la máquina trabajara por un rato y al final dijera, la fórmula es un teorema, o dijera, la fórmula no es un teorema, pero que decidiera si esa fórmula que uno le suministraba como entrada era o no un teorema. Y entonces, claro, un poco uno podría pensar que los matemáticos se iban a quedar sin trabajo, ¿no? Porque al final ahí tenemos una máquina que demuestra teoremas. Y eso sería buenísimo, no para los matemáticos tal vez, pero para la matemática a lo mejor sí.
Entonces, eh, empezó a haber investigación en esta dirección, en tratar de responder positivamente estas preguntas. Y sucedió que no, que las dos fueron respondidas negativamente, contrariamente a lo que se esperaba. Fueron resultados opuestos a la intuición, de alguna forma. Y estos dos resultados fueron, bueno, uno, el de Gödel, de 1931, que prueba que cualquier sistema axiomático, cualquier intento para formalizar la matemática es en vano. Por lo menos cualquier intento para formalizar una parte suficientemente jugosa de la matemática, digamos, por lo menos cualquier intento para formalizar la aritmética, que es la parte de la matemática que habla de los números naturales, va a fracasar. Porque cualquiera sea el sistema axiomático, siempre que sean sistemas axiomáticos razonables, esto lo vamos a ver en la materia, un poco por arriba, porque el teorema de Gödel requiere, bueno, un buen tiempo para darlo completo, pero voy a dar algunas ideas. Pero entonces cualquier sistema razonable, cualquier sistema axiomático razonable, se queda corto. Es decir, no cubre todas las verdades. Hay verdades que no son demostrables, que no caen como teoremas del sistema axiomático. De vuelta, yo sé que todavía no saben la diferencia entre verdad y teorema. No importa, esto es una introducción, lo van a ver con lujo de detalle en esta materia. Pero entonces lo que prueba Gödel es que cualquier intento de sistema axiomático razonable o bien es inconsistente, que quiere decir que no sirve para nada, ya después le voy a dar la definición, o que es incompleto en el sentido de que no cubre todas las verdades, que hay verdades que se le escapan, que se van, que se resisten a ser demostradas. Y después el otro resultado negativo sobre el problema de la decisión es el resultado de Turing, en donde él prueba en 1936 que no puede haber tal máquina, que tal máquina no puede existir. Que lo que quería hacer Hilbert sobre esta máquina que recibiera un enunciado y dijera si es o no un teorema, eso no se puede. Claro que acá no quedan claras cuáles son las reglas de juego, ¿no? Porque ¿qué quiere decir una máquina? ¿Qué puede hacer una máquina? Bueno, las cosas que puede hacer algo con unas rueditas que giran y palanquitas, pero eso hay que pensarlo, que es una máquina. Entonces ahora lo primero que hay que hacer es tratar de formalizar la noción de método efectivo, de procedimiento mecánico, automático, realizable, esa idea. Y ahora uno podría decir, bueno, una función, por ejemplo, una función matemática es realizable, es automática, es efectiva, cuando se puede programar en una computadora. Y eso estaría bien, sería una buena definición. Hay que pulir los detalles, por supuesto, pero cuando estos matemáticos empezaron a pensar en el problema, no existían las computadoras, por lo menos no existían las computadoras como las conocemos hoy, de propósito general, programables. Entonces lo primero que tuvieron que hacer es definir qué quiere decir método efectivo, procedimiento mecánico. Y eso es lo primero que vamos a ver ahora, que es una propuesta de Turing sobre, para él, qué quiere decir método efectivo. Una propuesta exitosa, desde luego. Quiero decir, realmente captura bien nuestra intuición, por muchos motivos que les voy a explicar después. Y esta propuesta de Turing son las máquinas de Turing. Entonces, ¿qué es una máquina de Turing? Miren, Turing pensó de esta manera. Él decía, ¿qué hacemos nosotros, los seres humanos, cuando llevamos adelante un cálculo complejo? No lo hacemos mentalmente, necesitamos ayuda. Esa ayuda es, por ejemplo, una hoja de papel y un lápiz. Y entonces en esa hoja de papel nosotros vamos anotando marcas, ciertos símbolos, números, operadores, qué sé yo, bueno, o un alfabeto que uno quiera, pero hay en principio una cantidad finita de símbolos que pueden ser anotados. Y después, bueno, se va usando la hoja de papel, pero si me quedo sin papel, siempre hay más papel disponible. La cantidad de papel no es un problema. De eso nos abstraemos.
Nos abstraemos de muchas otras cosas, por ejemplo, si nos quedamos sin tinta en la lapicera, en fin. Y entonces en el caso más simple, lo que tenemos es en realidad una tira de papel, porque no hace falta trabajar con 2 dimensiones, uno podría hacer todo el cálculo en una tira, sería un poco más difícil para un humano. Y esa tira está dividida en celdas, y en cada celda se puede escribir un solo símbolo. Y hay en principio finitos símbolos que se pueden usar. Y esa cinta, decía Turing, podemos pensar que está siendo recorrida por una cabeza que lee y escribe, que puede leer y escribir, y que se mueve de a una posición a la vez en la cinta. La cabeza se puede mover a la izquierda o a la derecha, una posición, en cada paso una posición. Y lo más importante, la cabeza, o bueno, la máquina, está en uno de finitos posibles estados. ¿Qué es un estado? Es solamente un modo de hacer el cálculo. Por ejemplo, para hacer una analogía un poco no muy formal, uno podría pensar que cuando hace el algoritmo para multiplicar 2 números, el algoritmo que yo aprendí en la escuela primaria para multiplicar 2 números, ahora lo enseñan distinto. Cuando uno multiplica 2 números, tiene que empezar desarmando, ¿no?, las unidades, las decenas del número que está abajo, ¿no?, que uno pone abajo. Tiene que multiplicar y después va pasando de unidades a decenas y así, y va poniendo muchas multiplicaciones, corridas, y después uno las suma. Uno podría pensar que ahí está en 2 modos posibles, el modo de primero sumar o primero multiplicar y después el modo sumar. Es decir, que son, los estados en realidad representan pedacitos de cómputo, pedacitos de segmentos de cómo resolver el problema. Este problema grande lo resuelvo en este problema más chiquito, este problema chiquito, este problema chiquito, y después de alguna forma los unimos. Cada problema chiquito está de alguna forma resuelto por un estado, o gracias al funcionamiento de la máquina hay un estado. Entonces, les decía, la máquina tiene una cinta dividida en celdas, es infinita en ambas direcciones, es decir que esta cinta yo acá la dibujé de este modo, pero en realidad es infinita para acá e infinita para allá. Va a haber algunos símbolos que, en particular un símbolo que siempre va a estar en la cinta, que es este símbolo del vacío. Si la celda está vacía, yo la represento con un asterisco. Después va a haber 2 símbolos especiales que no quiero usar porque van a representar otras cosas, que es la L y la R, pero en principio este alfabeto de acá, sigma, puede tener cualquier cantidad de símbolos, siempre una cantidad finita, y el blanco siempre tiene que estar. El asterisco representa el blanco. Bueno, entonces, lo otro que les decía es que tiene una cabeza, ¿no?, que se va a mover de a una posición a la vez, a la izquierda o a la derecha, recorriendo la cinta, y va a poder leer y escribir. Siempre leer lo que está, donde está apuntando, y escribir a donde está apuntando. Ahora, ¿cómo funciona la máquina? Bueno, y ese es el programa, eso es lo que no les dije hasta ahora. Las máquinas de Turing son programables. Cada máquina de Turing hace una cosa distinta dependiendo de cuál es su programa. Y el programa es en realidad una tabla de instrucciones, que es lo que le va a decir a la máquina qué hacer en cada caso. Y ahora les voy a decir qué pinta tienen esas instrucciones. Miren, acá volví a poner lo mismo que antes, ¿no? Sigma es el alfabeto, que siempre tiene el blanco, hay 2 símbolos especiales, y Q va a ser un conjunto finito de estados. Esto es fundamental. El conjunto de estados tiene que ser un conjunto finito, siempre. Puede ser muy grande, pero un conjunto finito. Porque al final, cuando hacemos un cómputo, cuando llevamos adelante un cálculo complejo, no podemos inventarnos algo nuevo para hacer. Si tenemos un método, el método puede contemplar muchas posibilidades, pero al final es una cantidad finita de posibilidades. Ese es el conjunto de estados. Entonces, la máquina va a realizar una acción.
La acción de la máquina en cada paso puede ser escribir un símbolo ahí donde está apuntando la cabeza, y eso lo vamos a representar con simplemente un símbolo. O sea, la acción S, si S es un símbolo del alfabeto sigma, va a ser escribir S en la posición actual. Si yo le digo a la máquina S, entonces quiere decir que la máquina tiene que escribir S donde está apuntando. Si a la máquina le digo L, L quiere decir movete a la izquierda, L de left. Y si a la máquina le digo R, entonces es movete a la derecha, R por right. Estas son las únicas posibles acciones de una máquina. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo le digo a la máquina movete a la derecha, movete a la izquierda? No es que yo se lo dicte. Está todo previsto en un programa, en una tabla de instrucciones. La tabla de instrucciones es un conjunto finito de tuplas, de 4 uplas, en donde la primer componente es un estado, la segunda es un símbolo, la tercera es una acción, que es alguna de estas 3 cosas que les dije antes, y la cuarta es otro estado, o el mismo estado. Entonces, y esto es lo importante, la tupla QSAQ' se interpreta como, si la máquina está en el estado Q, leyendo en la cinta el símbolo S, entonces tiene que realizar la acción A y pasar al estado Q'. Q' podría ser igual a Q u otro, es un estado cualquiera. Esta acción A es una de estas. O sea, puede ser un símbolo, puede ser la L o puede ser la R. Y nada más que eso. Entonces la máquina solo recibe instrucciones y están todas previstas de antemano, ese es el programa. Que dicen, si estás en Q8 leyendo un 0, entonces escribí un 1 y pasá a Q16. Si estás en Q9 leyendo un 1, entonces movete a la izquierda y pasá a Q34. Ese tipo de instrucciones tiene la máquina. Acá surgen, por supuesto, un montón de preguntas. ¿Qué pasa si hay una instrucción que dice, si estás en el estado Q leyendo el símbolo S, haz tal otra, y después otra instrucción dice, si estás en el estado, entonces dice, si estás en el estado Q leyendo el símbolo S, haz tal cosa. Y también dice, si estás en el estado Q leyendo el símbolo S, haz tal otra. Parecen contradictorias. Bueno, hay que ponerse de acuerdo en qué hacer con esos casos. También tenemos que ponernos de acuerdo en qué hacer cuando no hay una instrucción que diga si estás en el estado Q leyendo el símbolo S y la máquina resulta que está en el estado Q leyendo un símbolo S. ¿Cómo sí? Bueno, ahora vamos a... Esas son las preguntas que surgen ahora, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, sí, tenemos que prever todo eso, por supuesto, pero lo importante es que entiendan el funcionamiento general de la máquina, ¿no? Ahora después vamos a ver los detalles. Miren, vamos a ver este ejemplo de una máquina de Turing que tiene 2 instrucciones. Esta que dice, si estás en Q1 leyendo un 0, escribí el 1 y pasa a Q2. Y esta que dice, si estás en Q2 leyendo un 1, movete a la derecha y pasa a Q1. El funcionamiento de la máquina, por supuesto, va a depender del contenido de la cinta y de dónde está apuntando la cabeza en el momento que se arranca la máquina. En este caso está apuntando la máquina a esta celda que tiene un 0 y está en el estado Q1. Entonces, ¿cómo se ejecuta un paso de la máquina? Bueno, como justo está en Q1 leyendo un 0, y acá tengo una instrucción que dice, si estás en Q1 leyendo un 0, escribí un 1 y pasa a Q2, entonces la máquina, después de ejecutar esa instrucción que les acabo de decir, cambia su configuración y queda en esto. Ahora Q2 está apuntando al mismo lugar, la cabeza está apuntando al mismo lugar, pero está en Q2 en lugar de estar en Q1. Y ya no hay un 0, ahora hay un 1, justamente porque esta instrucción le decía que si estaba en Q1 leyendo un 0, tenía que escribir un 1. Acá estaba en Q1 leyendo un 0, entonces escribió un 1 en el siguiente paso, y pasó a Q2. ¿Sí? Ahí ejecutó un paso la máquina. Ejecutó esta instrucción que está acá. Puede ahora ejecutar una nueva instrucción porque está en Q2 leyendo un 1. Y justo tenemos acá una instrucción que dice que si está en Q2 leyendo un 1, entonces tiene que hacer algo.
Ese algo que tiene que hacer es moverse a la derecha, la R, y pasar a Q1, que es la cuarta componente de la tupla. Entonces, después de ejecutar, llegamos a esta configuración. La cinta es la misma, no tocó la cinta, es el mismo contenido. Ven, esta cinta de acá es la misma que esta de acá. Pero ahora la cabeza ya no está apuntando a esta celda, que sería esta. Está apuntando a esta de acá. Y ya no está en Q2, ahora está en Q1. ¿Sí? Entonces ahí ejecutó otra instrucción. Y uno, a lo mejor acá, uno podría decir, bueno, ¿y cómo sigue ejecutando? A ver, estoy en Q1 leyendo un 0. ¿Tengo alguna instrucción que me diga qué hacer si estoy en Q1 leyendo un 0? Sí, esta, la primera. Bueno, y la ejecuto. Entonces así la máquina va ejecutando de a pasos. ¿Sí? Y acá aparece lo que les decía antes. Podría ser que no haya una instrucción que me diga qué hacer. Podría pasar que haya dos instrucciones que me digan que hay que hacer cosas distintas. Ya vamos a resolver esos temas. Entonces, la definición formal de una máquina de Turing es una tupla que tiene un conjunto sigma finito de símbolos, que son los que se pueden escribir en la cinta, siempre el blanco está, y bueno, y no quiero usar justo el L y el R porque los voy a usar para otra cosa. Tiene un conjunto finito de estados, tiene una tabla de instrucciones, que es lo que vimos antes, estas 4 uplas, que están formadas por un estado, un símbolo, esto que está acá, que es una acción, y un estado al que tiene que llegar, y después 2 estados distinguidos, Q0 y QF, este se va a llamar estado inicial, el Q0, este se va a llamar estado final, el QF, que van a servir para definir formalmente el cómputo de una máquina. Pero la definición de la máquina es esto, ¿no? lo que estuvimos viendo hasta ahora. Ahora les aclaro qué pasaba con estos casos en donde había instrucciones que decían cosas contradictorias o no. Si no pongo restricciones sobre la tabla de instrucciones, se llaman máquinas no determinísticas, podría efectivamente haber una instrucción que diga, si estás en el estado Q leyendo el símbolo S, hace tal cosa, y después otra instrucción que dice, si estás en el estado Q leyendo el símbolo S, hace tal otra. Ahí no sabemos por dónde ir, ¿cuál ejecutamos? ¿Qué instrucción elegimos porque si elegimos una, la máquina va a hacer una cosa, y si elegimos otra, la máquina va a hacer otra? Entonces, bueno, está bien, no sé, hay que ponerse de acuerdo. No lo vamos a ver en esta materia, porque no aporta nada a la computabilidad, pero sí es muy importante ese modelo de cómputo para la teoría de la complejidad. Habrán escuchado a lo mejor, o no, una clase de complejidad, una clase de problemas que se llama NP, que son los problemas que pueden ser resueltos por una máquina de Turing no determinística en tiempo polinomial. Y después hay otra clase P, que es la clase de problemas que pueden ser resueltos por una máquina determinística en tiempo polinomial. Así que y no se sabe si esas dos clases son o no iguales, es un problema importantísimo para la computación y para la complejidad, que no vamos a estudiar en esta materia, pero tienen que saber que ese modelo de máquinas en donde hay más de una posibilidad se usa y es muy, muy importante para computación. Como a nosotros no nos hace falta analizar ese caso, vamos a trabajar simplemente con máquinas determinísticas. Las máquinas determinísticas son las que solo tienen instrucciones que dicen, si estás en el estado Q leyendo un símbolo S, entonces hace algo. Listo. No puede haber 2 cosas. Puede haber 0 cosas, eso sí. Puede no decir, no especificar qué hacer en caso de que la máquina esté en el estado Q leyendo el símbolo S. Y si no decimos nada, bueno, la máquina se va a quedar ahí, como boba, esperando. Pero nada más que eso. Así que para cada Q y S hay a lo sumo una tupla que empiece con QS. Esas son las máquinas determinísticas. Y son las que vamos a usar nosotros para esta clase, porque en realidad las máquinas de Turing tampoco van a ser el modelo de cómputo que usemos para desarrollar toda la teoría de la computabilidad. Les explico las máquinas de Turing porque son importantes por motivos históricos y por que se usan en muchísimas áreas de la ciencia de la computación. Miren, acá tienen otro ejemplo de una maquinita que tiene, puede escribir 3 símbolos, bueno, el blanco, una A y una B, y tiene 3 estados, Q0, Q1, QF, y esta tabla de instrucciones. Dice, si estás en Q0 leyendo una A, escribí una B, pasa a Q1. Si estás en Q1 leyendo una B, movete a la derecha, pasa a Q0, y así. A veces resulta más fácil
entender a la tabla de instrucciones con un dibujito. Ese dibujito se llama autómata y es un grafo que tiene etiquetas en los nodos y en las flechas. Entonces, ¿cómo se lee este grafo? Miren, esta flecha que está acá dice, si estás en Q0 leyendo una A, escribí una B y pasá a Q1. Eso es justo lo que dice esta instrucción que está acá, ¿no? Entonces la instrucción se traduce como una flecha entre dos nodos. En el autómata, los nodos son los estados. Y las flechas representan las instrucciones. Miren, por ejemplo, a ver, no sé, acá dice, si estás en Q1 leyendo un blanco, escribí un blanco y pasá a QF. Esta flecha está representando, ¿cuál instrucción? Esta instrucción que está acá. Entonces, esa instrucción está representada por esa flecha azul. ¿No? ¿Se entiende? Es una manera entonces de mirar a la tabla de instrucciones de otra forma, que es un poco más entendible, me parece, para un humano. Bueno, a veces se usa esto de ponerle acá doble círculo, ¿no? Al estado final. Eso solamente para avisar que es el estado final. De todos modos, el estado final siempre se va a llamar QF. Entonces, ¿qué hace esta máquina? Y depende de lo que tenga la cinta y depende cómo empiece, en qué estado empieza. Acá esto de inicio va a querer decir que la máquina siempre va a empezar en el estado Q0. Es también una manera de representar eso en el lenguaje de los autómatas. Entonces, miren, si la máquina empieza de esta manera, acá yo ya no les dibujé la cinta con las celdas, pero entienden, esto que está acá es la cinta, y este Q0 acá abajo quiere decir que la cabeza está apuntando a esta celda, a la celda que tiene una A. Entonces la máquina arranca ahí, la arrancan. ¿Qué hace? Y bueno, como estaba en Q0 leyendo una A, porque ven que es justo el caso, está en Q0 leyendo una A, y acá el autómata me dice que si está en Q0 leyendo una A, entonces tiene que escribir una B y pasar a Q1. Entonces, después de ejecutar un paso, ya, bueno, ya acá no va a haber va a haber una B. Y ya no va a estar en Q0, va a estar en Q1, ¿no es cierto? Y ahora la máquina está leyendo la misma celda, porque la celda es la misma, lo que pasa es que cambió la información de la celda. Está en la misma celda, apuntando a la misma celda, pero ahora tiene una B en lugar de una A, y está en Q1. Y justo tengo una instrucción que dice qué hacer. Dice que si está en Q1 leyendo una B, entonces tiene que moverse a la derecha y volver al Q0, que era el estado del que habíamos empezado. Entonces, claro, ahora ¿cómo cambia esto? La cinta no cambia, sigue teniendo el mismo contenido, pero ya no va a estar acá la máquina. Ahora la máquina va a estar apuntando a esta posición, pero en Q0 de nuevo. ¿No es cierto? Y de algún modo estamos en la misma condición inicial de la que veníamos, en Q0 leyendo una A. Entonces vuelve a cambiar esa A por una B, ¿no? Y así se repite este procedimiento. ¿Cómo termina? Bueno, termina de este modo, ¿no? Termina acá apuntando un blanco y en QF, porque la última vez que analizaba que cambiaba una A por B, iba a estar acá en Q0. Y después de ejecutar esta instrucción, cambia un blanco por un blanco, o sea, no hace nada, y pasa a QF, que es justamente lo que está representado en este dibujito. Queda en QF acá, ¿no? Queda en QF. Pero claro, si hubiera empezado con otra cinta, hace otra cosa. Miren, si empezaba ahora en esta cinta que está acá, de vuelta, empieza, ¿no? Leyendo una A. Entonces ya sabemos, tiene que cambiar esa A por una B, lo mismo que hice recién. Cambia esta A por una B, cambia esta A por una B, y ahora llega acá. Pero llega acá en el estado, en un momento, ya va a estar, no va a estar acá, va a estar acá en Q0. Y ahora no hay ninguna instrucción que me diga, ni acá ni acá, dicen la misma cosa el autómata y las instrucciones, ¿no?
que me diga qué hacer en el caso de que esté en Q0 leyendo una B. Porque ven, acá hay una flecha que sale que dice qué hacer si hay una A, y acá hay una flecha que sale que dice qué hacer si hay un blanco, pero no me dicen qué hacer cuando estoy leyendo una B en Q0. Y bueno, entonces ahí se queda. Listo, ahí se quedó y la máquina. ¿Qué va a hacer? Se quedó. Se trabó, qué sé yo. No sigue. Hace eso. Ese es el comportamiento. Miren, ¿no? Bueno, eso es lo que les decía acá. Termina de ese modo. Termina en Q0, reemplazó la última A por B y ahí quedó. Y bueno, y si empieza ahora en un blanco, si empieza leyendo un blanco, ¿qué pasa? Y bueno, a ver, veamos, si está en Q0 y entra un blanco, si lee un blanco, tiene que escribir un blanco y pasar a QF. Y pasar a QF. Y bueno, listo, hace eso. Y así termina la máquina. En QF leyendo un blanco. Así no se mueve, eso es lo que pasa de Q0 a QF. Eso es. Entonces, espero que con esto entiendan más o menos cómo funciona cada paso de una máquina. Ahora, nosotros buscamos una definición para método efectivo, pero método efectivo que resuelva qué tipo de problema. Bueno, funciones de números en números. Queremos dar una buena definición de método efectivo, formalizar la noción de método efectivo para funciones de números en números, o de tuplas de números en números. Números naturales, tuplas de números naturales en números naturales. Números naturales para mí siempre tiene al cero. Entonces, claro, de algún modo tenemos que representar los números adentro de la cinta, y la cinta está dividida en celdas. Entonces lo más razonable es decir, bueno, represento el 123, lo represento como el 123, el 1, el 2, el 3, cada dígito en una celda. Eso se puede hacer. También uno puede elegir otra base para representar los números, por ejemplo, base 2, o, en el caso extremo de simplificación, la base unaria, que es la contar con palotes, como contar con los dedos. Así que podemos pensar que a los números los representamos con palotes. Como está el 0, un palote representa el 0, 2 palotes representan el 1, 3 palotes representan el 2, y así. Así que podemos en la cinta solo guardar palotes o blancos. De ahí esto que está acá escrito, que vamos a fijar el alfabeto en el blanco o el palote. El 1 es el palote, yo digo palote, pero es un 1. Y entonces, al número X, número natural X, lo representamos como X más un palotes. Como vamos a tener que representar tuplas, a la tupla x1, xn, la vamos a representar como blanco, representación de x1, blanco, representación de x2, blanco, etc. Y termina con un blanco. Es una manera muy sencilla de representar tuplas de números. Por ejemplo, miren, el número 0 se representa como un palote, el número 3 se representa como 4 palotes. La tupla 1, 2 se representa como blanco, palote, palote, blanco, palote, 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 blanco. Y así. Ven, es fácil, es una materia fácil, lógica. Miren, esto que les decía de formalizar la noción de procedimiento efectivo, lo vamos a hacer sobre funciones. Ya les dije, funciones de números en números, de números naturales en números naturales. Es más, funciones de tuplas de números naturales en números naturales. Pero van a ser funciones parciales. Acá es donde algunos matemáticos se levantan enojadísimos y se van de la clase. Pueden parar el video y dejar de verme, o pueden seguir escuchándome y los trato de convencer de por qué vamos a trabajar con unas cosas que se llaman funciones parciales. Las funciones parciales son las mismas funciones que conocen de tuplas de números en números, solamente que pueden estar indefinidas para algunos argumentos. Nada más que eso, no es muy grave. Es el objeto matemático que tenemos que considerar, es el conveniente y es la notación adecuada para desarrollar la computabilidad.
no se enojen, está todo bien, no hay problemas. Solo que cambie un poco la noción de función. Miren, cuando f de x1, xn está definida, o sea, tiene un valor, vamos a anotar f de x1, xn flechita para abajo. Como está definida, y es una función que va a los números naturales, es un número natural. F de x1, xn es un número natural. Cuando f con argumento x1, xn está indefinida, lo vamos a anotar como f de x1, xn flechita para arriba. Y eso va a querer decir f está indefinida. No tiene valor, o sea que no es un número natural. No es infinito, no es -1, no tiene, no es ningún valor. No es ningún valor número natural. Entonces, adivinen cómo se llama el conjunto de NUplas para las cuales la función está definida. Se llama dominio. El dominio de una función, naturalmente, son las tuplas para las cuales la función está indefinida. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero ¿y por qué no definís entonces directamente la función del dominio de los naturales? Y sí, se podría hacer, pero para lo que sigue es más conveniente trabajar con la noción de función parcial. Son todas funciones parciales. Algunas son totales, eso quiere decir, está definida siempre. El dominio de la función son todas las tuplas, todas las NU. Y si no, será una función en general parcial, estrictamente parcial. Estará definida en algún punto, o en 2 puntos, o en todos los puntos, en una cantidad infinita de puntos, o una cantidad finita de puntos, cualquier cosa. Son todas funciones parciales, algunas de ellas son totales. Ese es el objeto con el que tenemos que trabajar. Y ahora por fin llegamos, sí, a la definición formal de método efectivo, según Turing, a cuando una función de tupla de números naturales en números naturales es efectiva. Y la definición es fácil, es una función, y acá la notación la llamamos Turing computable, más adelante vamos a usar otra terminología porque no vamos a trabajar con este modelo de cómputo, pero por ahora decimos que una función de n variables es Turing computable si existe una máquina que la computa, una máquina que la realiza. ¿Y qué quiere decir que una máquina la realice? Bueno, tiene que haber una máquina de Turing tal que cada vez que pongamos en la cinta la NUpla x1, xn, codificada como sabemos, es decir, blanco, codificación de x1, blanco, etc., y arrancamos la máquina en el último blanco que pusimos después del último palote. En Q0 le damos arranque, la maquinita empieza a trabajar, tiqui, 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 cambia, no sé, recorre la entrada, cambia unos por blancos, cambia blancos por uno, se va muy para allá, después se va muy para allá, hace cosas, cambia de estado, hace un montón de cosas. La cinta va cambiando su información. Y en algún momento pasa esto. Si f de x1, xn estaba definido, entonces en algún momento la máquina llega a esta configuración que está acá. Es decir, apuntando a un blanco en QF, y si uno mira de ese blanco hacia atrás, encuentra el resultado de la función de f en x1, xn. Es decir, la codificación de f de x1, xn, hasta el siguiente blanco. Uno cuenta la cantidad de palotes, le resta 1, y ahí tiene el valor f de x1, xn. Eso tenía que pasar si f de x1, xn estaba definido, o sea, si era un número natural. En caso de que f de x1 esté indefinido, entonces la máquina nunca llega a una configuración como esta. La máquina no puede entrar en el estado final. Porque el estado final, para la máquina, es como levantar una banderita que diga, terminé, vaya y vea el resultado en la cinta. Ese es el estado final. Así que si f de x1, xn estaba indefinido, no tiene que avisar que vaya a buscar el resultado en la cinta nunca, porque no hay resultado. F de x1, xn no es un número natural, no está definida. Por tanto, la máquina tampoco tampoco entra al estado final QF. Entrar al estado final QF es parar, es levantar la banderita y decir, listo, terminé, vaya a ver el resultado en la cinta. Ese es el resultado, ese es el objeto de QF, del estado final de la máquina. Entonces hay un cómputo. En este caso hay un cómputo. Eso quiere decir una sucesión de configuraciones
La cinta está así, con la cabeza acá, después la cinta está de otra manera, con la cabeza en otro lado, después nada, y en algún momento llega a esta configuración. Y ahí está el resultado. Ese es un cómputo. La otra posibilidad, que es esta que está acá, es que no haya cómputo. Si no hay cómputo, no llega nunca a un estado final, porque no hay nada que computar. La función n para la entrada de x1 y xn estaba indefinida. Entonces, esta es la forma de, la manera de formalizar qué es una función efectiva. Una función es efectiva, nosotros la llamamos Turing computable, cuando hay una máquina de Turing que la computa. Pero la computa igual en los casos definidos y en los casos indefinidos. En los casos definidos tiene que dar el mismo número. Y en los casos indefinidos, la máquina nunca puede avisar que termina. Nunca entra a QF. Esa es la idea de cómputo, de función Turing computable. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de funciones Turing computables. Acá vamos a estudiar primero esta función, f de x igual 0, la función constante 0. Bien tonta, esta intuitivamente tiene que ser realizable, ¿no? Efectiva, es demasiado boba para no serlo. Entonces, y acá, bueno, hay una máquina muy sencilla que la computa. Uno podría pensar que hace un poco de trampa, pero cumple las condiciones que les acabo de contar sobre qué quiere decir función Turing computable. Entonces, miren, imaginen que tenemos una cinta, dividida en celdas, y no sé, vamos a poner algún valor para x, por ejemplo, x igual a, no sé, ¿cuánto? 2. El 2 son 3 palotes, entonces viene acá, blanco, palote, 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 blanco. Después siguen, para acá siguen blancos, para acá siguen blancos. Y la máquina tiene que estar acá en Q0. Así es como empieza la máquina. Y entonces ahora vemos, bueno, muy bien, estoy en Q0 leyendo un blanco. Y acá la máquina me dice que si está en Q0 leyendo un blanco, se tiene que mover a la derecha. Entonces se mueve a la derecha y pasa Q1, ¿no? Eso es lo que dice. Está bien, entonces ya no está acá la máquina, acá borramos, ya no está en Q0, en esta posición, ahora está acá, en Q1, ¿no es cierto? Y acá, bueno, acá venía un blanco. Entonces acá venía un blanco. Ahora está en Q1 leyendo un blanco, entonces dice, si estás en Q1 leyendo un blanco, escribí un palote. Ah, bueno, y pasa a Q2. Entonces, bueno, hace eso. Pone un palote y pasa a Q2. ¿Está bien? Y ahora está en Q2 leyendo un palote. Y acá dice que si está en Q2 leyendo un palote, tiene que moverse a la derecha y pasar al estado final. Así que se va de acá, ya no está más acá, ya no, y se queda acá en QF. Acá había un blanco, ¿no? Venía un blanco, acá también un blanco, acá también un blanco. Así que bueno, ahí está, terminó. ¿Dónde hay que ir a buscar el resultado? Y el resultado hay que ir a buscarlo ahí. Uno tiene que mirar del blanco para atrás y ahí está el resultado. ¿Y qué resultado me dio? 0. Porque un palote es 0. Entonces, bueno, sí, computó lo que tenía que computar, tenía que dar 0 la función. Y esto pasa siempre, se imaginarán, porque ni siquiera miré la entrada. La entrada ni siquiera fue inspeccionada. Y está bien que no haya sido inspeccionada, porque es la función constante, 0. ¿Qué importa la entrada? Es irrelevante la entrada. Entonces, conclusión, la función constante 0 es Turing computable. Ahí tienen una máquina que la computa. Vean otro ejemplo. La función que es suma 1, la función sucesor, f de x igual a x más 1. Bueno, también se resuelve fácil, con una maquinita con pocos estados. Acá también uno podría pensar que es un poco de trampa. Bueno, acá sí habría que mirar la entrada, ¿no? Porque hay que sumarle 1 a la entrada, pero nos aprovechamos del hecho de que la entrada está representada en unario, y entonces lo único que hace falta es agregar un palote a la entrada y ya está, ahí tenemos el resultado. Miren, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de una ejecución de una máquina, ¿no? Imaginen para x, no sé, igual a 2, por ejemplo. Entonces, bueno, hay blancos, blancos,
2 se codifica con 3 palotes. Palote, palote, palote. ¿Está bien eso? Blanco, bueno, blanco, blanco, etc. ¿No? Y la máquina tiene que empezar acá en Q0. Entonces empieza, está en Q0 leyendo un blanco. Dice, si estás en Q0 leyendo un blanco, escribí un palote y pasa a Q1. Entonces escribe un palote. Entonces acá escribe un palote y pasa a Q1. ¿Está bien? Está en esa posición ahora la máquina. Y después dice, bueno, si estás en Q1 leyendo un palote, sí, si estás en Q1 leyendo un palote, movete a la derecha y pasa a QF. Sí, está en Q1 leyendo un palote, justamente para eso, por eso hice así el programa, y entonces me tengo que mover a la derecha. Bueno, listo, entonces se mueve a la derecha, ya no está más acá la máquina, borramos, y ahora está apuntando acá en QF. Listo, QF, levantó la banderita, paró, terminó, y le dice al usuario, vaya a buscar el resultado a la cinta, y entonces, bueno, el resultado está acá, ¿no? Está acá. ¿Cuántos palotes hay? 1, 2, 3, 4. Bueno, entonces el resultado es 3. Ese es el resultado. Cuando la entrada fue 2, el resultado fue 3. Y sí, porque lo único que hizo fue agregar un palote al final de la entrada. También uno podría pensar que esto es un poco tramposo, porque no mira la entrada, realmente no recorre la entrada, pero no le hace falta, porque total le agrega un palote al final. Es un caso muy particular, yo sé. ¿Está bien? Entonces, ¿se entiende cómo funciona esta maquinita? Entonces, conclusión, la función f de x igual a x más 1 es Turing computable, porque ahí tienen una máquina que la computa. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo un poco más interesante. La función que calcula el doble de un número, f de x igual a 2 por x. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Porque acá tenemos que pensar un poco, ¿no? Porque, bueno, acá vamos a tener que leer la entrada. Acá no podemos hacer estos trucos de no mirar nada. Y entonces, una idea podría ser esta. Imaginen que la cinta es esa que está ahí, ¿no? Por ejemplo, hay 3 palotes que representan el número 2, y entonces al final del cómputo va a tener que representar al número 4, que se escribe con 5 palotes. O sea, al final tiene que haber 5 palotes. Entonces, hay muchas maneras de resolverlo. Yo elegí esta manera, a ver si me siguen. La máquina va a empezar acá, en Q0, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Porque yo puedo leer toda la entrada para acá, así. Pero, ¿dónde voy llevando cuenta de cuántos palotes leí? No tiene variables esta máquina, no tiene registros, no tiene otro anotador. Es la cinta nomás, es esa única cinta. ¿Cómo hacemos? Y entonces, una posibilidad es hacer esto, miren, y así, esta es la gracia de las máquinas de Turing en general. Uno puede decir, bueno, voy a recorrer hacia atrás y tan pronto como me encuentre con un 1, lo voy a tachar, le voy a poner un blanco, y después o sea, primero fui para allá, y después me voy a ir para allá, lo que haga falta, y voy a poner por cada palote que taché 2 palotes. Y después voy a volver a buscar otro palote, lo voy a tachar, y después voy a volver hacia acá, y en donde encuentre el lugar voy a poner 2 palotes más. Y después voy a volver para acá, a buscar y tachar un palote, y me voy a tener que ir a la derecha, bueno, y poner, si pusiera 2 palotes más estaría mal, porque habré puesto un palote de más, entonces tenemos que hacer, pero la idea es que la última vez cuando vi que había un último palote, en lugar de poner 2 palotes, pongo solo un palote. Y entonces ahí, por cada palote que taché de un lado, tengo 2 del otro, más o menos, para que las cuentas den, así que al final habré puesto 5 palotes, que es el número 4. Entonces, la idea es esta, más o menos, de ir para un lado y para el otro, ir para un lado, tachar, ir para el otro y poner doble. Tachar y poner 2, tachar y poner 2, con el cuidado de que la cosa cierre para que no me den 6 palotes cuando la entrada fue 3, sino 5 palotes cuando la entrada fue 3, ¿no? Porque 3 representa el número 2, el doble de 2 es 4, y esos son 5 palotes. El 4 se representa con 5 palotes, no con 6. Pero digamos, esa es una cosa que hay que tener cuidado. Pero la idea general es esta, de por cada palote que tacho de acá, pongo 2 del otro lado. Esa es la idea general. Bueno, yo eso, lo traté de explicar acá.
Esto después lo leen tranquilos de las transparencias. Lo importante es que veamos la máquina. ¿Cuál es? Hay muchas, ¿no? Por supuesto, esta es una forma. Bueno, entonces vamos a ver cómo se resuelve con una máquina concreta. Vamos a hacer esto. Entonces, para entender un poco cómo funciona, lo más fácil es, les muestro un ejemplo, se van a dar cuenta cómo funciona. Entonces, voy a dibujar la cinta. Y supongan que vamos a empezar con x igual a 2. No sé, 2 son 3 palotes, ¿no? Entonces, a ver, acá viene blanco, palote, 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 blanco. Bueno, después acá siguen todos blancos, ¿no? Entonces la máquina va a estar acá en Q0. Ahora voy a, en lugar de poner un 0 para no escribir tanto Q0, voy a escribir directamente así, voy a poner 0. ¿No? ¿Se entiende? Quiere decir que está apuntando a esta celda en el estado Q0. Entonces empieza. Dice, si estás en Q0 leyendo un blanco, sí, estoy en Q0 leyendo un blanco. Entonces movete a la izquierda y pasa a Q1. Ah, bueno, entonces la máquina se tiene que mover a la izquierda y pasar a Q1, que es este que está acá. Ahora está leyendo un palote en Q1. Entonces dice, si estás en Q1 leyendo un palote, movete a la izquierda y pasa a Q2. Ah, bueno, entonces me muevo a la izquierda y paso a Q2. Ahora estoy ahí. Entonces ahora dice, si estás en Q2 leyendo un palote, escribí un palote y pasá a Q3. O sea, no hace nada, no toca la cinta, pero ya no está en Q2, sino que está en 3 acá. Y ahora, ¿ven que viene este ciclo que está acá? Ese es un ciclo que dice, si estás en Q3 leyendo un palote, movete a la izquierda. Si estás en Q3 leyendo un palote, movete a la izquierda. Si estás en Q3, y vuelve a Q3 cada vez. Entonces dice, de alguna forma dice, salteate todos los palotes y anda a la izquierda. Y siempre en Q3, ¿no? Es un ciclo, es una manera de repetir siempre la misma acción, que es, mientras vengan palotes, movete a la izquierda y quedate en Q3. Esa es la idea. Entonces, claro, la máquina viene un palote, está en Q3 y viene acá a Q3. Y así muchas veces. Podría ser más larga la entrada, se imaginarán. Ahora lo sé, solamente 2, pero podría haber sido más. Queda acá en Q3. Y ahora está en Q3 leyendo un blanco. O sea, ¿qué hicimos hasta ahora? Hasta ahora nos salteamos todos los palotes hacia la izquierda. En realidad, la parte en que se salteó los palotes fue este ciclo de acá. Este se salteó un palote especial. Después de haberse salteado uno, se saltea todos los palotes que siguen. De por qué se salteó primero uno y después el resto tiene que ver con eso que les contaba antes de que, por ejemplo, cuando la entrada es 3 palotes, tiene que dar 5 palotes y no 6, ¿no? Por cómo codificamos a los números. Pero entonces lo importante es que ahora estamos en Q3 leyendo un blanco. Ahora estoy en Q3 leyendo un blanco. Entonces, ¿qué hago? Bueno, me muevo a la derecha a Q4. Bien. A Q4. Ahora estoy acá. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Este es el momento en que tacho un palote. Ahora tacho un palote y me tengo que acordar que tengo que poner 2 en el otro lado. Entonces, ven acá. Dice, si estás en Q4 leyendo un palote, aplastalo con un blanco. Eso lo dice acá. Bueno, bien. Entonces ya este no es un palote, ahora es un blanco. Es un blanco. Y pasa, dice, a Q5. Bien, paso a Q5. Ahora estoy en Q5 acá. Listo, taché un palote. Ahora el resto de lo que sigue hasta acá es ir bien a la derecha y poner 2 palotes. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces dice, estoy en Q5, muy bien. ¿Estoy en Q5 leyendo un blanco? Sí, obvio, estoy en Q5 leyendo un blanco. ¿Sí? Acabo de hacer para que eso sea de esa forma. Ah, bueno, si estás en Q5 leyendo un blanco, movete a la derecha, a Q6. Bueno, ok, me muevo a la derecha, a Q6. Listo, muy bien. Ahora ven otro loop. Dice, salteate todos los unos y anda a la derecha.
Porque dice, si estás en Q6 leyendo un palote, movete a la derecha y llegá a Q6. Si estás en Q6 leyendo un palote, movete a la derecha y llegá a Q6. Y así. O sea, se va a saltear hacia la derecha todos los palotes. Va a estar acá, después va a estar acá, y después va a estar acá. Ahora va a estar en Q6 leyendo un blanco. Y dice, si estás en Q6 leyendo un blanco, todavía seguís moviéndote a la derecha. Y anda a Q7. Bueno, muy bien. Me muevo a la derecha a Q7. Bueno, acá había un blanco, ¿no? Acá también, acá también, acá también. Ahí hay todos blancos, ¿está bien? Yo no los dibujo, pero son blancos. Entonces, dice, bueno, ahora, bien, otro loop. Dice, salteate todos los blancos que hayan. Y ustedes dirán acá, bueno, pero no hay blanco. ¿Para qué pones esto si no hay? Perdón, salteate todos los palotes y anda a la derecha. Y ustedes dirán, pero no hay palotes. Es cierto, ahora no hay palotes, pero en el medio del cómputo va a empezar a haber palotes, porque ahí es donde voy construyendo el resultado. Entonces ahora no hay nada que hacer, porque ya estoy mirando, no hay palotes, así que no tengo que ejecutar nunca este loop. Pero entonces ejecuto este, dice, si estás en Q7 leyendo un blanco, escribe un palote. Estoy en Q7 leyendo un blanco, bueno, escribo un palote. Y pasa a Q8. Entonces paso a Q8. Ahí está. Ahora dice, si estás en Q8 leyendo un palote, obvio, porque lo acabo de poner, movete a la derecha. Ven, acá escribió uno de los dos palotes que tiene que escribir, acá, de Q7 a Q8. De Q7 a Q8. Ahora, de Q9 a Q10 va a poner el siguiente palote, ya van a ver. Primero tiene que moverse a la derecha. Dice, si estás en Q8 leyendo un palote, movete a la derecha a Q9. Estoy en Q8, pasando un palote, me muevo a la derecha a Q9. Acá viene un blanco, hay un blanco. Entonces ahí, si estás en Q9 leyendo un blanco, sí, yo ya sé que va a ser así, pone un palote. Listo. Ahí puse el segundo palote. ¿Ven? Acá puse estos primeros dos. Por este que taché, puse estos dos. Ahí lo logré. Pero con uno lo logré. Tengo que hacerlo con todos. Estoy en Q9 leyendo un palote. Perdón, estoy en Q10, paso Q10, ¿no? Decía acá. Paso Q10. Esta transición que está acá. Paso a Q10. Estoy en Q10 leyendo un palote, estoy acá. Ahora entonces vuelve. Ahora dice, quédate en Q10 y salteate todos los unos, que ahora sí hay, hacia la izquierda. Entonces va a pasar de acá va a pasar a acá, y de acá va a pasar acá, en Q10. Y ahora, en Q10, dice, si viene un blanco, que yo ya sé que viene un blanco, escribe un blanco y vuelve a Q0. Entonces, ven, está en la misma situación inicial, solo que acá, donde antes había un palote, ahora hay un blanco, al principio tenía 3 palotes, ahora hay solo 2 porque uno lo taché, y a la derecha ya tengo construida parte del resultado, está construido parte del resultado. Ese es el chiste. Entonces, taché este palote y puse 2 palotes a la derecha. Pero yo vuelvo a estar en el mismo lugar que antes, parado en Q0. Por eso el ciclo. Por eso es que vuelvo a Q0, ¿no? Y entonces tengo que volver a empezar. Tengo que volver a hacer lo mismo. Todo este camino que está acá, todo este camino así, 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 que lo que hace es tachar un palote y poner 2 a la derecha. Si ustedes lo hacen, háganlo en sus casas con cuidado, lo que va a pasar es que cuando transite todo este ciclo que está acá, habré vuelto a Q0, acá, pero habré tachado esto y puesto un blanco, y habré puesto 2 palotes más acá. Y estaré en esta misma situación, de vuelta, en Q0, apuntando a esta celda que está acá. Y ahora entonces seguimos para ver el cierre. Si estás en Q0 leyendo un blanco, movete a derecha, a Q1. ¿Está bien? Me muevo a derecha a Q1. Si estás en Q1 leyendo un palote, movete a izquierda, dije derecha. Bueno, movete a izquierda. Si estoy en Q1 leyendo un palote, movete a izquierda a Q2. Estoy en Q1 leyendo un palote, me muevo a izquierda. ¿Cómo es? Me muevo a izquierda a Q2. Ahí estoy, en Q2. Y ahora, ven, no viene un palote. Porque acá ya tengo el blanco, porque ya lo taché el palote, ya ahora es un blanco. Entonces viene un blanco, estoy en Q2 leyendo un blanco. Si estoy en Q2 leyendo un blanco, movete a derecha, dice. ¿Y ahora qué va a hacer?
Acá le pone un broche y termina, ¿no? Pero ¿qué va a hacer? Es poner un palote más, que es lo que me hace falta. Entonces, viene Q2, lee un blanco. Me muevo a derecha a Q11. Entonces me muevo a derecha a Q11. Derecha a Q11, ahí está. Me muevo a derecha a Q11. Muy bien. Ahora estoy arriba de un palote. Entonces dice, yo ya sé que viene un palote acá. Entonces, si estoy en Q11 leyendo un palote, me muevo a Q2, me muevo a derecha a Q12. Me muevo a derecha, muy bien, sí, a Q12. Ahí está. Estoy en Q12 acá. Ahora viene un blanco. Yo ya sé que viene un blanco. Así que dice, si estoy en Q12 leyendo un blanco, me muevo a derecha. Estoy en Q12, ¿a cuál? Al Q13. Ahora estoy acá, en Q13. Y ahora viene otra vez este loop que ya vieron muchas veces, que dice, movete a derecha, mientras vengan unos, movete a derecha. Y siempre a Q13, siempre a Q13. Así que esto se va a mover hasta acá, y en algún momento va a caer en, bueno, acá, en el estado Q13. Acá viene un blanco, yo no lo dibujé, pero hay un blanco. Entonces dice, si viene un blanco, pone un palote más, ese es el cierre, pone un palote más, y pasa a Q14. El Q14 lo que hace es decir, si viene un palote, movete a derecha y entra a QF. Así que acá, ¿escuchan eso de mis vecinos? Bueno, es para tener alguna distracción sonora como los aviones de Ciudad Universitaria. Y entonces finalmente estoy acá en QF. Acá venía un blanco. Listo, ahí está. Ahí tienen las salidas, ¿no? Ahí tienen el resultado. Es este. El resultado es este. ¿Cuántos palotes hay? 1, 2, 3, 4, 5. 5 palotes. El resultado es 4. Ese es el resultado. El resultado es 4 porque la entrada fue 2. Duplicó. ¿No? No duplicó la cantidad de palotes, quiero decir, duplicó el número, que es más o menos duplicar la cantidad de palotes. ¿No? ¿Se entiende? Bueno, en general así funcionan las máquinas de Turing. Van procesando la entrada y poniendo cálculos auxiliares en otras regiones de la cinta. Y tiene que acordarse qué está haciendo en cada pedazo de la cinta. Este es un caso muy simple donde está la entrada que la va destruyendo y va construyendo la salida en otro lado. Pero en cómputos más complejos, se imaginarán, tendrá que usar distintas porciones de la cinta para cálculos intermedios. Bueno, ven, es medio engorroso seguir una máquina de Turing. Nosotros no es el modelo que vamos a ver para desarrollar la teoría de la computabilidad, pero es necesario que lo conozcan. Las máquinas de Turing tienen que conocerlas. Bueno, muy bien. ¿Qué más les quería contar entonces? Que un ejemplo de una función parcial. Esta es una función estrictamente parcial. F de x da x si x es par y se indefine si no. Está el dominio de f, son los pares. Y entonces esto podría funcionar, o sea, ¿por qué es una función Turing computable, esta f? Porque hay una máquina que la computa, pero que la computa es que la copia igual en los casos de definición, en el dominio, y en los casos de indefinición también. Entonces, miren, esta máquina resuelve el problema, porque de algún modo tiene que contar paridad, ¿no? Y hacer dos cosas distintas según la entrada es par o impar. Entonces, miren, les voy a tratar de explicar acá cómo funciona esta maquinita. Por ejemplo, vamos a hacer acá algún ejemplito. Acá vamos a poner un caso de una entrada par y un caso de una entrada impar. Voy a poner un caso de la entrada par, ¿no? Entonces, bueno, a ver, par, voy a poner, por ejemplo, x igual a 2. Siempre pruebo con el 2, pero bueno, porque si no, es un ejemplo un poco largo. 2 son 3 palotes, ¿no? 1, 2, 3. Listo, muy bien, listo. Ahí empieza en Q0 la máquina, ¿no? Misma notación que antes. Entonces, miren, está en Q0, ¿no? Está en Q0 leyendo un blanco. Bueno, muy bien. Se mueve a la izquierda y pasa a Q1. Bueno, muy bien, pasa a Q1. Ajá. Bien, ahora está en Q1. Leyendo un palote. Entonces dice, si estás en Q1 leyendo un palote, movete a la izquierda. Ahí ya sabemos que nos pasamos un palote, ¿no? Se mueve a la izquierda. Entonces, ¿cómo hacemos? A Q2. Acá, ¿no? Acá. Se mueve a Q2.
Y ahora ven que está este ciclo de dos nodos. Dice, este es el que cuenta paridad. Entonces este dice, si estás en Q2 leyendo un palote, movete a izquierda a Q4. Sí, entonces acá estoy en Q2, me muevo a Q4. Y ahora dice, si estás en Q4 leyendo un palote, movete a izquierda otra vez a Q2. Entonces, otra vez a Q2. Y acá podrían venir a lo mejor 2 palotes más, si la entrada hubiese sido más grande. Y entonces haría este ciclo otra vez y volvería a caer en Q2. ¿Sí? Pero por ahora, yo conté solamente, primero me salté este 1, que no lo cuento, y después conté paridad, conté 2 unos, que fue lo que hizo este ciclo de acá. ¿Sí? Entonces, estoy en Q2 leyendo un blanco porque procesé, me salteé 2 palotes. Sin contar el primero, que me lo salteo siempre. Conté 2 palotes. Una cantidad par de palotes. Si hubiera habido 4 o 6, estaría en la misma situación. Estaría en un blanco en Q2. Entonces, ahora estoy en Q2 leyendo un blanco. Y dice, si estás en Q2 leyendo un blanco, movete a derecha. Bueno, me muevo a derecha, ¿a cuál? A Q3, dice acá. Bueno, me muevo a derecha a Q3. Bien. Y ahora me tengo que saltear todos los blancos hacia derecha. Mismo truco que ya vimos en el caso anterior. Me salteo a derecha, estoy acá, después vengo acá, sí, después vengo acá, sí, después vengo acá. Y ahora dice, si estás en Q3, leyendo un blanco, pone un blanco y pasa a QF, o sea, termina. QF, terminó. ¿Y cómo terminó? Bueno, terminó con esta salida. La salida es la misma, evidentemente. Hay 3 palotes, o sea, la salida es 2 también. Y es lo que había que hacer, porque era esto que me pedían acá, ¿no? Si era par, si X era par, X es 2, 3 palotes es par, porque, bueno, es el número 2. Perdón. Bueno, f de X tenía que devolver justamente X, que es lo que pasa acá. ¿Está bien? Ahora, ahí funciona, pero es el caso en que X era par. Entonces, ¿cómo les muestro ahora otro ejemplo? Bueno, les voy a hacer un dibujito en otro lado, más chiquito. Voy a ver acá otro ejemplo, bueno, donde voy a poner ahora una entrada impar. Voy a poner X igual 3. Ahora, X igual 3 son 4 palotes. Entonces voy a poner acá así. Blanco, 1, 2, 3, 4, blanco. ¿Está? Y la máquina empieza acá en Q0. Bueno, entonces miren. Empiezo acá. ¿Está en Q0 leyendo blanco? Sí, está en Q0 leyendo blanco. Bueno, muy bien. Movete a la izquierda, pasa a Q1. Está bien. Ahí está, a la izquierda. ¿Estás en Q1 leyendo un 1? ¿Un palote? Sí, estoy en Q1 leyendo un palote. Listo. Entonces movete a la izquierda a Q2. Izquierda. Listo. ¿Estás en Q2? ¿Leyendo un palote o un blanco? No, leyendo un palote. Bueno, entonces, anda a la izquierda a Q4. Izquierda a Q4. Bien. Ahora, ¿estás en Q4 leyendo un palote? Sí. Bueno, entonces movete a la izquierda a Q2. Izquierda a Q2. Bien, ¿ahora estás en Q2 leyendo un palote? Sí, estoy en Q2 leyendo un palote. Bueno, entonces movete a la izquierda a Q4. Bueno, ahí estoy. Ahora estás en Q4 leyendo un blanco. ¿Y qué hacemos? Y no, nada, no podemos seguir. Porque no hay ninguna instrucción que le diga qué hacer a la máquina cuando está en Q4 leyendo un blanco. Hay una instrucción que dice qué hacer cuando está en Q4 leyendo un palote, que es esta flecha que está acá. Pero, ¿qué hay? ¿Si viene un blanco o no? Listo, ahí quedó. Ahí quedó. No llegó al estado final. Pero eso es lo que tenía que pasar. Porque si X era impar, entonces tenía que pasar esto que está acá. No podía llegar a un estado final. Se tenía que indefinir la máquina. Tenía que saltearse el estado final. Hacer cualquier cosa. Podía ser que se quedara acá, como que no sabe qué hacer, o que empiece a hacer un ciclo que repite muchas veces lo mismo. Lo importante es que no toque el estado final. QF. Y eso es lo que hace esta máquina.
Así que la función parcial, esta que está acá, la f de x igual x y x es par, indefinido si no, es una función parcial Turing computable porque hay una máquina que la copia igualita en los casos de definición y en los casos de indefinición también. ¿Sí? Esta es una máquina que cuenta paridad y hace dos cosas distintas según procesa una cantidad par o impar de palotes. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, llegamos al final. Miren, el modelo de las máquinas de Turing no es el único modelo que hay, por suerte. Uno podría también considerar, por ejemplo, una definición alternativa, pero que sería equivalente de función computable, método efectivo, procedimiento mecánico, automático, realizable, lo que eso quiere decir como las funciones realizables son aquellas que son programables en, y pongan ahí el lenguaje de programación que más les guste, razonable, no demasiado débil. Por ejemplo, C o Java o Haskell, el que vieron en el taller de álgebra, los matemáticos, o los computadores, cualquier lenguaje razonable de programación. O Turing computable, da todo lo mismo. Uno puede probar que da lo mismo. Yo sé que los lenguajes de programación son muy distintos a las máquinas de Turing, pero en el fondo comparten la misma idea. Por supuesto, esto hablando siempre de lenguajes de programación donde no nos importa el tiempo y la memoria no es un problema. Tenemos que abstraernos de esos casos necesariamente. Así que, bueno, esto que termina siendo todo equivalente, en realidad habla acerca de la robustez de la definición de función computable, ¿no? De método efectivo. Hay infinidad de variantes de máquinas de Turing, podemos elegir otras bases, podemos elegir máquinas que tengan varias cintas, algunas de trabajo, algunas de entrada, algunas de salida, podemos elegir lenguaje de programación, más o menos cancheros para distintas cosas, pero al final, si nos abstraemos de las cuestiones del tiempo y la memoria, las funciones que terminan siendo efectivas son siempre las mismas. Eso habla de la importancia de la definición de función computable y es por eso que vamos a empezar a desarrollar ahora la teoría de las funciones computables que se llama computabilidad. ¿Sí? Así que termino esta clase con esto. La clase que viene vamos a empezar a estudiar otras clases, otras formas de definir lo efectivo, que van a ser las funciones que se llaman primitivas recursivas.